Bien, estoy hablando, y la aprecio mucho, le dije con Luisa María Alcalde, presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, después de la jornada electoral del domingo. Ya hablamos de Durango, ya hablamos de Veracruz, la elección del Poder Judicial. A mí no me dan las cuentas del éxito. Entiendo como éxito que Morena impuso su proyecto, ¿sí? La 4T. ¿Cuál es? Que los jueces eligieran por el voto. Es la reforma judicial. Pero del éxito, cuando estamos hablando de aproximadamente entre 1.1 y 1.3% de los electores, 1.2% de los electores del padrón, que es de casi 100,000, no veo un respaldo popular a ese proyecto. ¿Cómo le entiendes? A ver, yo lo entiendo de varias formas. Uno, no lo veo yo como que Morena impuso su proyecto. La reforma sí. No, bueno. A ver, no es que impuso su proyecto. Hubo una reforma constitucional. Por eso, vamos. Bueno. O sea, digo, no, Joaquín, pero es que imponer un proyecto es distinto a que hubiese pasado por un proceso. En fin, no quise decir que lo hubiera hecho de modo ilegal, no. Hubo una iniciativa que presentó el presidente López Obrador el lunes 5 de febrero de 2024 en Palacio y que cumplió el requisito constitucional de ser aprobado por en el partes. Senado con el voto de Yunes, en la Cámara de Diputados con mayorías absolutas y luego en un Congreso más de la mitad de los del país. La mitad pero no solo eso, sino que formó parte también de la plataforma de campaña de la entonces candidata a presidenta Claudia Sheinbaum, que lo dijo en todas las plazas públicas. Una de las propuestas que tenemos es continuar con la propuesta del presidente López Obrador para que haya una reforma al Poder Judicial. Hay una cosa que es cierta. La población, el pueblo de México, ve no solamente alejado al Poder Judicial, a los jueces, magistrados y ministros, sino que también no tenía un reconocimiento sobre ese actuar que fuera honesto, cercano a la gente. Entonces, necesitaba haber un cambio porque aparte se demostró que el Poder Judicial estaba cooptado, no todo, no podríamos hablar que todos los jueces, todos los magistrados, pero ¿cómo se explican las decisiones que se tuvieron por parte de la Suprema Corte durante todo el sexenio del presidente López Obrador? Es que es increíble, eran decisiones políticas, no jurídicas. En muchos de los ejemplos, no solo de los ministros, sino también de los jueces. Le jugaron a la figura de amparo, y recordarás tú las suspensiones de amparo para todo, que el Tren Maya, que el aeropuerto, que cualquier obra que se quisiera hacer, ahí venía una suspensión de amparo, paren la obra y vamos. Es que la suspensión se da en automático, tú lo sabes, ante cualquier demanda de amparo. No debería de ser así. Pero así dice la Constitución. No, es que así no dice la Constitución. En realidad, en la figura de amparo debería de haber mínimamente la acreditación de que hay un daño que va a ser irreparable. Y entonces tú ya das esa suspensión de amparo. Incluso voy más allá, hay algunas cosas en donde se dice no procede la suspensión de amparo. Por eso y no aún procede así el los amparo. Jueces. Pero la suspensión es en forma automática. No, pero hay varias cosas donde no es en forma automática, Joaquín. Tú tienes que acreditarle al juez, si no, pues ya, nada más mete. Hoy casi es así en los hechos, bueno, pues mas no debería ser así. Las suspensiones de amparo no se regalan por el simple hecho de poner un amparo. Tú puedes poner un amparo y la suspensión de amparo tiene que evaluar el juez que pudiese haber un daño irreparable y entonces te da esa suspensión. Para eso se da la suspensión mientras el juez analiza. Mientras el juez analiza. Si pero si no va a haber un daño, pues no debería de dar una suspensión. Bueno. No solo eso, tendría que evaluar otras cosas como por ejemplo que haya pues realmente un daño irreparable o una afectación por encima de la población. Bien, entonces digamos, yo a lo que quiero ir es que en efecto debía haber una reforma por parte, se necesitaba una reforma al Poder Judicial y se toma la decisión en esta propuesta de que era muy importante que el pueblo se involucrara y que en este poder también se pudiera legitimar a partir de un voto popular. Nosotros tenemos que ser muy conscientes de pensar que si no hubiera habido esta reforma, de todas maneras hoy la presidenta Claudia Sheinbaum hubiese tenido la mayoría en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se iban
el número de ministros sí, necesarios. Claro, no. ¿Estás de acuerdo, no? No, claro. Digo, porque luego es como, ¿quieren controlar la Corte? Bueno, de haber querido controlar la Corte, pues se quedaba la Constitución como estaba. Ya le tocaba ahora haber nombrado porque en este momento hay 10 ministros por el fin del ciclo del ministro Luis María Aguilar Morales. Luis María Aguilar se iba, así es. Entonces él ya se fue, entonces le correspondía a la presidenta plantear al Senado la terna para ese vacío. Y tiene o no tiene 2/3 partes en el Senado, Ya la presidenta. Entonces, si ella hubiese querido, hubiera apuntado con su dedo presidencial. Partes, hubiera tenido el grupo de bloqueo. Sin duda. Entonces hay que ser conscientes de eso, por aquello de la narrativa de que se quiere controlar la Corte. Si se hubiese querido controlar, se dejan las cosas como están, la presidenta hubiese tenido esa posibilidad y se tenían las 2/3 partes. Pero no era el tema, el tema era abrir la posibilidad de democratizar ese poder y que la fortaleza viniese desde la decisión popular, ¿no? Y entonces, ahora nos vamos al tema de la participación, 13 millones de elecciones. Bueno, hay que entender dos cosas importantes. Uno, no es una elección concurrente, es decir, en donde tú ya ibas a votar por presidenta de la República. No es ni presidencial ni intermedia. Ni intermedia. Entonces, eso en sí mismo es una complejidad. ¿Por qué? Porque hay poca información, era una elección también compleja. Pues digo, nunca ha habido una elección así. Es difícil porque eran muchos cargos, apenas es un proceso donde la gente se está involucrando en entender la importancia de los jueces, de los magistrados y de los ministros. Que la mayoría no entiende la diferencia entre un juez y un magistrado. Pero poco a poco lo va a ir entendiendo mejor y lo está entendiendo mejor. O sea, como nunca se ha venido debatiendo ya en la mesa eso. Entonces yo creo que 13 millones... Yo creo que haberse rebasado los 10 millones es un éxito, Joaquín. ¿Sí, de verdad? De verdad lo considero. Y creo que no es como, pues ya fueron 13 millones los que definieron. No, es que esto es el inicio de lo que viene. Ahora, nuevamente en 2027 se va a volver a ver la otra mitad, pero cada 3 años se van a estar renovando y eligiendo los jueces, magistrados y ministros que vayan generando vacantes. Entonces va a haber ya la posibilidad de que la gente se involucre. Mira, en Veracruz y en Durango, en esas dos entidades donde ya hablamos que hubieron elecciones, hubieron porcentajes más altos de votación en el Poder Judicial. ¿Qué indica eso? Que si hay una elección concurrente, la participación aumentará. Es lo que va a pasar en 2027. Sin duda, es como cuando hay elección presidencial, tienen mayor número de participación que las intermedias. Ahora, lo comparan con los 100,000 del padrón electoral. Bueno, ¿cuándo en la vida han votado 100,000 ni en la elección más? Pero sí, yo publiqué que en las elecciones presidenciales han estado en el 60%. Bueno, ¿pero y en las intermedias? En las intermedias, pues casi en la mitad. Por eso. Pero entonces... en fin, para mí, la verdad que para hacer una demanda popular, un mandato popular, me parece que 1.2 de cada ciudadano. Pero no es 1.2, sino 13%. Bueno, 13%, 13 millones. 13 millones. El 13% contra el 60% presidencial y el 30%, vamos a ponerle de promedio intermedio, es muy bajo. Yo creo que le apostaron a que fuera menos. A ver, o sea, estamos hablando de que fue una elección en contra, incluso en algunos momentos, hasta de ciertas decisiones de la autoridad electoral. O sea, por ejemplo, decisiones de no se sabía si podía o no la presidenta o el ejecutivo hablar de la elección. O sea, hubo momentos en donde se puso en duda siquiera si un legislador podía mencionar la elección al Poder Judicial. Digo, entonces había también quienes, la verdad, diciéndolo así abiertamente, tenían toda la intención de que no se supiera de esta elección y de que la gente no participara. Ya no te digo de la derecha, que abiertamente llamó a no votar y que se la pasaron boicoteando la posibilidad de que la gente decidiera democráticamente. Oye, entonces, pues, fueron todos estos obstáculos. Pues ¿cómo hay de derecha, no? Porque entonces si llamaron a no votar y fue casi el 83%. Yo no creo, porque ¿sabes por qué? Porque en México la oposición no existe. Bueno, yo creo que no existe pero está moralmente derrotada. Políticamente no existe, no hay oposición. No, sí, pero a ver, el caso, son varios fenómenos, por eso. Uno, que era inédito, que tenía sus complejidades, ¿no? Que no había otra elección y entonces
pudo haber habido en algunas regiones donde no se enteraron necesariamente de que hubiese esta elección. Y finalmente, aún así, son 13 millones de mexicanas y mexicanos. O sea, no estamos hablando de poca cosa. Es más de lo que sacó el PAN y el PRI. Casi, no, esa cifra que le pasaron a la presidenta no está del todo clara, luego ya te lo digo, hoy lo publicaba. Bueno, pero imagínate, así, entonces casi, o sea, imagínate tú un panista diciendo, no es legítimo que hayan decidido 13 millones, oye, tú sacaste menos votos que eso. No, sacaron 9 millones y medio de votos. Por eso, Joaquín, 9 millones y medio contra 13 millones que participó en el Poder Judicial. Pero es que le están dando un peso, Luisa María, a la oposición que no la tiene. No es que les demos un peso, es que ellos son los que han venido saliendo a decir no es legítima el resultado del Poder Judicial. A ver, no es legítimo porque votaron 13 millones, bueno, pero si por ti votaron 9, pues ¿en dónde quedas tú? A ver, por el PRI votaron 5 millones pues, en imagínate. el 24, ¿eh? Por eso, entonces sale Alito Moreno. Por cierto, digo, ya la burla, bueno, pero es un aliado de la transformación porque ha destruido al PRI. Pero bueno, fuera de eso, sale Alito Moreno a decir, y no puede ser lo del Poder Judicial, es una burla porque solo 13 millones, oye, por ti votaron 5. O sea, ¿sí me explico? Sí, entiendo las explicaciones. Entonces creo que es un proceso, creo que en el 27 vamos a ver una participación mayor no. Y que probablemente en algún punto habrá que evaluar por parte del Instituto Nacional Electoral cómo se vuelve un poco más fácil, ¿no? Porque la verdad es que... Entiendo que fue la primera, pero también entiendo, por ejemplo, la existencia de estos llamados acordeones y que si te vas a los ministros que ganaron en la Corte, los 9, porque baja de 11 a 9, la alineación, van en línea con los que estaban en los llamados acordeones. Pues los más conocidos, los que la gente también conocía más, o sea, tampoco es como que descubrimiento. O sea, lo que sí es que hubo mucho ingenio por parte de la gente, hubo mucha creatividad y se llevaron ahí sus papelitos. Y de Morena también hubo mucha actividad. No, a ver, en Morena hay gente muy informada, muy politizada, que no se le va una, la verdad, o sea, y es de las, yo te lo digo, lo he visto en todo el país, es de la gente más informada y también más crítica, y por supuesto que hizo su tarea. A ver, pues hubo muchísima gente que se puso a investigar, creo que muchos, incluso también de medios de comunicación, ayudaron a que se conocieran y se fueron perfilando mujeres y hombres más conocidos que otros, sin lugar a dudas, que me parece que hoy son los que ganaron. Ahora, va a haber, o sea, simplemente el hecho de quién va a ser el próximo presidente de la Corte es un simbolismo y es, digamos, es un símbolo de cuál es el cambio que vamos a vivir ahora, ¿no? O sea, ¿cuál es esa nueva conformación de la Corte donde el presidente es un presidente indígena que tiene toda la vida luchando por los derechos indígenas, que se lleva la votación, digamos, más importante, porque hay que decir a la gente, en la reforma lo que dice es quien obtenga más votos va a ser el presidente de la Corte, nada de que te pones tú de acuerdo como era antes. No, a ver, aquí el artículo 94, la reforma dice, no habla de hombres y mujeres. Así es. Quien tenga el mayor número de votos presidirá los 2 primeros años de la Corte. Así es. Entonces, él obtiene el mayor número de votos, ya incluso la presidenta del INE sale a ratificar, no es que si mujeres o hombres, es el que obtenga el mayor número de votos, en este caso es Aguilar, y entonces él será el presidente de la Corte, un presidente indígena. Sí, y de la 4T, de Morena. Pues a ver, no es que de Morena, es que no un hombre de lucha que tiene toda la vida, pero no es un dirigente de la 4T. No, pero es alguien importante. No, yo creo que es un hombre de izquierda. O sea, si ser de la 4T es ser de izquierda... No necesariamente. Pues lo que yo digo, no necesariamente. Entonces, ¿qué es él? ¿Un hombre de lucha? ¿Un hombre de izquierda? Sí. No es un hombre de Morena, no es un hombre de la 4T, es un hombre de una lucha histórica que tiene toda su vida luchando. Te aseguro que mucho antes de que surgiera Morena. A ver, yo te lo digo, yo lo conozco hace muchos años. Digo, ¿Ah, sí? Sigo la gira, a Hugo Aguilar. ¿Sí? Su lucha es anterior a Morena y a la 4T. Sin duda. Y te podría decir que anterior a López Obrador no, pero anterior a López Obrador morenista sí,
Claro, pero por eso te digo, o sea, lo que resulta ahora un poco injusto es como decir, es que él es de Morena. No, él es un hombre que tiene toda su vida luchando y que creo que va a ser muy importante para las decisiones de la Corte el tener ese tipo de sensibilidad. O sea, es otro tipo de perfiles. ¿Qué podemos comparar, con todo respeto, a él con las presidencias que se han tenido donde la visión es distinta? Sí, y la verdad te lo digo, muy vinculados a los grupos de poder, la verdad. ¿Cómo te explicas que había tanto favoritismo, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con el tema de impuestos, con andar guardando expedientes en los cajones durante 7, 8 meses, años? O sea, eso ya la gente no está de acuerdo con eso. O los excesos de los salarios, Joaquín. O sea, no podemos nosotros olvidarnos que apenas hace unos meses eran los ministros actuales los que incumplían con la propia Constitución. A ver, la Corte, su tarea fundamental es ser guardián de la Constitución. La Constitución decía, no puedes ganar más que el presidente. ¿Y qué pretextos se sacaron? No, espérate. Es que eso no nos aplica a nosotros, le aplicará a todo mundo, menos a los ministros de la Corte. Y seguían ganando 400,000 pesos mensuales. La gente también dice, oye, no se puede pasar por encima de la ley. A ver, Luisa María, viene ahora la elección del 27. ¿Y por qué digo ahora? Porque ya estamos viendo grupos, aspirantes de todos, pero estamos hablando hoy de Morena, y de nuevo va a caer la responsabilidad en ti. Así es. Llevar la primera elección intermedia de una presidenta de México, en donde están en juego nada más como estados 17. Así es. 17 estados en juego, eso es más de la mitad del país, más del doble, más de la mitad del número de entidades federativas, más del doble de la población del país, más presidencias municipales en 30 estados y congresos locales en 29. Más la Cámara de Diputados, más la Asamblea, ahora ya la Cámara de la Ciudad de México. Así es una de la elección más grande que vamos a tener por la serie de reformas que se hicieron. 17 gubernaturas, va a ser todo un reto, y yo creo que el reto en nuestro movimiento es ir cumpliendo con nuestros estatutos, nuestra definición de candidatos. Ahí voy con esto. Déjame poner un corte y regreso porque Perfecto. Te voy a preguntar de esto de el nepotismo, la reforma al nepotismo y no reelección que planteó la presidenta Sheinbaum para estas elecciones del 27 y que el Congreso, la mayoría de Morena, empujó hasta el 30. Y lo que dijo la carta que envió la presidenta a Morena, que fue aprobada por su Congreso Nacional hace 3 semanas. Continuamos. En un momento regresa López Dóriga con el mejor análisis de las noticias.